Sesión 681. ¿Cómo se intersecan vuestros yoes probables? La impredecibilidad como fuente de todos los eventos. Lo que voy a explicar es difícil. Que estas cosas no estén todavía en ninguno de los demás libros es a propósito, simplemente porque hay que deshacerse de ciertas creencias antes de que esto pueda ser siquiera aceptado. Lo que sucede no es tanto que me haya reprimido a la hora de decir ciertas cosas, en vuestros términos, y no es que lo que ahora sigue dependa de la comprensión de los conceptos ya presentados anteriormente. No es tanto eso, como que la gente que aún está preocupada sobre la propia alma, dioses y demonios, debe ser ayudada a relacionarse con las realidades más grandes desde su propio marco, y conducida gentilmente fuera de ahí, si es posible. Las probabilidades han sido mencionadas de tal manera que se presentaron las realidades alternativas, mostrando a tal gente que había elecciones disponibles. Sin embargo, las explicaciones más profundas exigen una expansión ulterior de las ideas sobre la consciencia y cierta reorientación. Es extremadamente importante que tengáis en mente la importancia del libre albedrío y la presencia de vuestra propia identidad tal y como la concebís. Con ese preámbulo, permíteme continuar entonces. A propósito, no es tanto un problema que tenga que ver con el vocabulario de Ruburt, ya que incluso un científico especializado solo podría presentar estas ideas a su manera propia distorsionada. Es más un problema del propio lenguaje básico, el que os resulta familiar. Las palabras no existen, por ejemplo, para algunas de las ideas que espero poder transmitir. Comenzaremos de todas formas. Te dije una vez que había pulsos de actividad en los cuales parpadeabais, os encendíais y apagabais aplicándose esto incluso a las partículas atómicas y subatómicas. Vosotros asignáis como real lo presente aquí y ahora, solo aquella actividad que sea vuestra señal. Vosotros no sois conscientes de las demás. Cuando la gente piensa en términos de un solo yo, lo identifican por supuesto con un solo cuerpo. Sabéis que la estructura celular de este cambia constantemente. El cuerpo es, en cualquier momento dado, un conglomerado masivo de energía, formado a partir de ese rico banco de actividad probable. El cuerpo no es estable en los términos en que usualmente se cree. En niveles biológicos más profundos, las células abarcan las probabilidades y desencadenan respuestas. La consciencia cabalga sobre esos pulsos mencionados antes y dentro de ellos, y forma sus propias organizaciones de identidad. Sin embargo, cada probabilidad que solo es probable en relación a, y desde la perspectiva de otra probabilidad, se queda intacta en tanto que no es destruida. Una vez formado, el patrón sigue su propia naturaleza. Las organizaciones de la consciencia crecen, así como las células dan órganos. Los grupos de yoes probables, entonces, pueden formar y forman su propia estructura de identidad, que es muy consciente de los yoes probables involucrados. En vuestra realidad, la experiencia depende del tiempo, pero no toda experiencia está estructurada así. Hay, por ejemplo, eventos paralelos que son seguidos tan fácilmente como seguís los eventos consecutivos. La estructura de las probabilidades trata con la experiencia paralela en todos los niveles. Vuestra consciencia toma y elige aceptar como reales los resultados de, y las ramificaciones de, solo ciertos propósitos, deseos o intenciones globales, y los seguís a través de una estructura temporal. Vuestro enfoque permite que otra experiencia igual de legítima se vuelva invisible o no percibida. De la misma manera en que os aferráis a una sola historia personal biológica, os aferráis a una sola historia masiva de la Tierra. Otras continúan todo el tiempo, y otros yoes probables de vosotros mismos experimentan sus historias paralelas a las vuestras. En términos prácticos, en cuanto a los datos de los sentidos, esos mundos no se encuentran. En términos más profundos, coinciden. Cualquier evento, de entre el número infinito de eventos que os podrían haber sucedido a ti y a Ruburt, sucede. Vuestro rango de atención simplemente no incluye tal actividad. Esa creatividad interminable puede parecer tan deslumbrante que podría parecer que el individuo está perdido en ella. Pero la consciencia forma sus propias organizaciones e interacciones psíquicas en todos los niveles. Cualquier consciencia intenta expresarse automáticamente a sí misma en todas las direcciones probables, y así lo hace. Al hacerlo, experimentará todo lo que es a través de su propio ser, aunque lo interpretará desde luego mediante la realidad que le resulte familiar.
Vosotros hacéis crecer yoes probables como una flor hace crecer pétalos. Cada yo probable, sin embargo, seguirá a través de su propia realidad, es decir, experimentará en toda su plenitud aquellas dimensiones inherentes a ella. Vosotros tomáis y elegís un solo nacimiento y una sola muerte, en vuestros términos. Tú moriste siendo un chico joven, en una operación, pese a todo, en esta vida, tal y como la concibes. Y moriste de nuevo en la guerra, cuando eras piloto, pero esas no son tus muertes oficiales, así que no las reconoces. A la ciencia le gusta pensar que trata con la acción predecible. Sin embargo, percibe tan poca cantidad de datos, y en un área tan limitada, que no se vuelve patente la gran impredecibilidad interna de cualquier molécula, átomo u onda. Los científicos solo perciben lo que aparece en vuestro sistema, y eso a menudo parece predecible. Y el verdadero orden y la verdadera organización, incluso de la estructura biológica, solo pueden ser conseguidos garantizando una impredecibilidad básica. Soy consciente de que esto suena asombroso. Sin embargo, básicamente el movimiento de cualquier onda o partícula o entidad es impredecible, espontáneo e indeterminado. Vuestra estructura vital es el resultado de tal impredecibilidad. Vuestra estructura psicológica también lo es. Sin embargo, como se os presenta una imagen bastante cohesiva, en la que parecen poder aplicarse ciertas leyes, pensáis que las leyes vienen primero y la realidad física después. En vez de eso, lo que tenemos es que la imagen cohesiva es el resultado de la naturaleza impredecible que es y que debe ser lo fundamental en toda energía. La estadística proporciona un marco artificial predeterminado, en el cual vuestra realidad es entonces examinada. Las matemáticas son una estructura teórica organizada que por sí misma impone vuestras ideas de orden y predecibilidad. Estadísticamente, la posición de un átomo puede ser teorizada, pero nadie sabe dónde está un átomo dado en cualquier momento dado. Estáis examinando átomos probables. Estáis compuestos de átomos probables. La consciencia, para ser plenamente libre, tiene que ser dotada de impredecibilidad. Todo lo que es tiene que sorprenderse a sí mismo, en sí mismo, constantemente, a través de garantizarse a sí mismo su propia libertad sin reservas. O si no, repetirse a sí mismo para siempre. Esta impredecibilidad fundamental atraviesa entonces todos los niveles de consciencia y de ser. Una cierta estructura celular puede parecer inevitable dentro de su propio marco de referencia solo porque ahí no se muestran probabilidades opuestas o contradictorias. En vuestros términos, la consciencia es capaz de albergar su sentido propio de identidad al aceptar una sola probabilidad, una sola vida física, por ejemplo, y al conservar su identidad durante un tiempo de vida. Aún así, ciertos acontecimientos pueden ser recordados y otros olvidados. La consciencia, al madurar, aprende también a manejar momentos alternativos. Al hacerlo así, forma un marco de identidad nuevo, más amplio, así como la célula termina dando un órgano en otro nivel. En vuestros términos, y esta expresión es necesaria, el punto del momento, el presente, es el punto de interacción entre todas las existencias y la realidad. Todas las probabilidades fluyen a través de él, aunque uno de vuestros puntos del momento puede ser experimentado como siglos, o como un suspiro, en otras realidades probables de las que formáis parte. Ruburt en este momento se está sintiendo masiva. Está experimentando varias cosas. La consciencia celular interior del cuerpo se siente a sí misma masiva, aunque vuestras células sean diminutas. Los sonidos del paquete de tabaco, ahora, como Seth, Jane arruga el paquete vacío de tabaco, o las uñas de los dedos rasgando la mesa, cosa que realiza, resultan magnificados, pues en el mundo celular son un evento cósmico importante, fuera del yo son mensajes de gran importancia. La consciencia celular se experimenta a sí misma como eterna, aunque para vosotros las células tengan una vida breve. Pero esas células son conscientes de la historia del cuerpo, en vuestros términos, y están mucho más familiarizadas con ella de lo que lo estáis vosotros con la historia de la Tierra. Las células están también más conscientemente familiarizadas con las probabilidades que vosotros, mientras manipulan la historia pasada y futura del cuerpo. Ruburt está ahora, repito, experimentando ser muy masiva, mientras que en vuestra idea acerca de las probabilidades, la estructura celular siente su vasta resistencia.
trabajando con eventos que ni siquiera son reales para vosotros, ella produce una estructura física que conserva la identidad y la predecibilidad a partir de una red enormemente creativa. Esa red es impredecible, pero a partir de ella, Rupert puede tirar las cenizas en esa valva marina. Jane agarró su cenicero favorito, la valva o concha de una oreja de mar que encontramos en Baja California en 1958, y tiró en él algunas cenizas de su cigarro. La predecibilidad de ese gesto descansa sobre la base de una impredecibilidad, en la cual otras muchas acciones podrían haber ocurrido, y en otras realidades de hecho ocurren. Vuestras creencias e intenciones hacen que toméis, de un grupo impredecible de acciones, aquellas que queréis que sucedan, y experimentáis esos eventos. Dirigiéndose a Joseph. Tu deseo de vivir pasó por encima de la muerte del niño en la operación. El deseo del niño que murió, su deseo de morir, eligió ese evento. La gente es tan libre como los átomos. De ninguna manera podrías predecir lo que le iba a suceder al niño de esa fotografía tuya. De ninguna manera puedes predecir ahora lo que te va a suceder. Puedes elegir aceptar como tu realidad cualquier cantidad de eventos impredecibles dados. A ese respecto, la elección es tuya, pero todos los eventos que no aceptes ocurren de todas maneras. En una medida muy pequeña, puedes ver cómo funciona esto si piensas en tu madre, en, digamos, sus últimos años, y si comparas tu idea sobre ella con la idea de tus hermanos Lyndon y Richard. Ella era una persona diferente para cada uno de vosotros. Ella era ella misma. Pero en los entrelazamientos de probabilidades, aunque fueran aceptados ciertos eventos históricos acordados, ella admitía en su realidad cualesquiera porciones de vuestra realidad probable que ella eligiera. Cada uno de vosotros tenía una madre diferente. Las probabilidades se intersecan entonces en vuestra experiencia, y a su intersección la llamáis realidad. Biológica y psíquicamente son intersecciones, confluencias, consciencia que adopta un enfoque. Repito, Rupert todavía está experimentando ser masiva. Todos los átomos y moléculas que han compuesto vuestro cuerpo desde vuestro nacimiento, y que lo compondrán hasta vuestra muerte, en vuestros términos, existen ahora. Así que incluso vuestro conocimiento del cuerpo es experimentado de forma temporal, es decir, poco a poco. Parte de los sentimientos de ser masiva, de Rupert, provienen de la experiencia de la masa corporal, que existe toda a la vez. Por tanto, para él el cuerpo se siente más grande. Tienen lugar cálculos imposibles de describir, de modo que desde esta impredecibilidad básica, experimentáis lo que parecen ser acciones predecibles. Esto solo se debe a que os enfocáis en aquellas acciones que tienen sentido en vuestra realidad, e ignoráis todas las demás. No estoy hablando simbólicamente, por supuesto, cuando digo que tú moriste de joven, ni eso fue ninguna dura realidad que fuera impuesta a la madre por el niño que moría, pues esa porción de tu madre era la parte que se arrepentía de haber tenido el niño. Entonces, los átomos pueden desplazarse en más direcciones que en una sola a la vez. Vosotros solo percibís científicamente el movimiento probable en el que estéis interesados. Lo mismo se aplica a la experiencia subjetiva. Solo a partir de la impredecibilidad puede surgir una cantidad infinita de órdenes, de sistemas ordenados. Cualquier cosa inferior a una completa impredecibilidad derivaría al final en el estancamiento, o en órdenes de existencia que a largo plazo serían contraproducentes. Solo desde la impredecibilidad puede emerger algún sistema que pueda ser predecible en sí mismo. Solo con libertad completa de movimiento es realmente posible cualquier movimiento ordenado. Desde el caótico lecho de vuestros sueños surge vuestra acción organizada, diariamente ordenada. En vuestra realidad, el comportamiento de vuestra consciencia y de vuestras moléculas están muy interconectados. Vuestro tipo de consciencia presupone una consciencia molecular, y vuestro tipo de consciencia es algo inherente a la consciencia molecular inherente a vuestro sistema, pero no básicamente predecible. La predecibilidad es simplemente otra palabra para decir significancia. La impredecibilidad, al mirar hacia sí misma en una variedad de diferentes maneras, encuentra ciertas porciones de sí misma significantes y forma ciertos órdenes, o secuencias ordenadas, alrededor de sí misma. En una de nuestras sesiones, muy al principio, os dije que, a partir de un vasto campo,
solo percibíais ciertos datos, los que encontrabais significativos. Los datos solo podrían surgir del hecho de impredecibilidad. Solo la impredecibilidad puede proporcionar la mayor fuente de órdenes probables. Vuestras células son muy capaces de manejar diferentes órdenes de eventos. Por tanto, en el estado de sueño son capaces, a sus maneras individuales, de percibir vuestra experiencia, y desde ahí, elegir entre aquellas actualidades que queréis hacer reales en vuestros términos. En los sueños estáis familiarizados con los eventos probables, de entre los cuales entonces elegís, dirigiéndose a Joseph. Antes de que tú murieras de niño, sabías que podrías escoger o elegir esa muerte. En términos más amplios elegiste tanto la vida como la muerte. Y esa otra foto, a la edad de 16 años, nunca fue tomada en una de las realidades.